UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos. Vamos con un panel que se titula ¿Cómo gestionar las contribuciones de audio en casa? También podía titularse Lecciones que ha dejado la pandemia en el tema de la difusión radial y de la producción. Creo que ha habido experiencias suficientemente interesantes que los participantes en esa mesa, en ese panel, van a podernos explicar. Los presento. En primer lugar, a Pablo Phillips, de Chile. Es ingeniero electrónico y es gerente de ingeniería de la compañía chilena de comunicaciones, que es la concesionaria de una radio emblemática no solamente en Chile, sino en el mundo hispano, como es Radio Cooperativa. Tiene una larga experiencia, muchos años, no los diremos, en gestionar y solucionar situaciones difíciles, ofreciendo soluciones, que es lo que los periodistas pedimos siempre a los técnicos en momentos difíciles. También está con nosotros Charles Escobar, de Ecuador, es el decano de la Facultad de Ingeniería. En ese panel no podía faltar un ingeniero, pero es una persona que conoce perfectamente el mundo de la radio y sobre todo aquellas radios que en situaciones de emergencia realizan un mejor papel para la comunidad, pero que tienen más dificultades porque no tienen todos los recursos que tienen otras. Me estoy refiriendo básicamente a las radios comunitarias o lo que aquí llamamos las radios de proximidad. Y por último, otra persona también especializada en el mundo local, en las experiencias de radio de proximidad, que es Daniel Rodríguez, de España, concretamente de Cataluña, que es un técnico broadcast que está muy familiarizado con el tema del material técnico, que tiene una amplia experiencia en las radios locales y también en la comunicación de crisis. No olvidemos que en Cataluña y en la zona que él se ha movido y que me muevo yo también, hay como 2 o 3 centrales nucleares y un polígono químico que está dando sustos continuados a la población. Y en aquellos momentos de crisis, la radio local realiza un papel importante. Por tanto, todo eso, aparte de la pandemia, que nos ha afectado a todos, hay regiones en las que existen problemas que no son coyunturales, sino que son estructurales, en las que la radio da respuesta. Yo me presento, soy José María Martí, soy el director del Observatorio de la Radio. Es el único observatorio que hay en España que estudia y promueve actividades en torno a la radio. Y ahora pronto al sonido, le tendremos que llamar. Será el Observatorio de la Radio, el sonido de la radio, porque obviamente vivimos una realidad cambiante. Habida cuenta que Charles Escobar es ingeniero y elabora, digamos, sus contribuciones de una manera científica y ordenada, nos va a hacer una primera introducción, digamos, a la realidad técnica que existe en torno a lo que hemos denominado las contribuciones de audio desde casa. Por tanto, cuando quieras, Charles, tú tienes la palabra. Gracias, José María. Bien, voy a compartir una pequeña y breve presentación. Ok, ¿me confirman que la tienen? ¿Sí? Sí, yo la veo, por lo menos perfectamente. Perfecto, muy bien. Ya si tú la ves, deben verlas todas, ¿no? Ok. La radio es, como decía José María, aun cuando todo puede comenzar o puede dejar de funcionar, la radio tiene que mantenerse funcionando. El escenario que hemos vivido ha sido un escenario
bastante complejo, en donde hemos tenido que guardarnos por varios meses. Sin embargo, son escenarios que pueden también compararse con otros que se han vivido o que hemos vivido en algunas regiones, como terremotos, como problemas en los cuales dejan de funcionar los sistemas tradicionales de comunicaciones. En esta pandemia, probablemente la característica de que se mantuvieron la mayoría de redes de comunicaciones funcionando normalmente es un punto y aparte. Sin embargo, como la radio tiene que mantenerse al aire, el conectarse desde casa o conectarse remotamente para poder contribuir a la programación de la radio o emitir desde el lugar desde uno se encuentre, nos lleva a preguntarnos cómo nos podemos conectar. Y como la radio tiene muchos años de evolución, la forma más simple probablemente es la más tradicional. En ocasiones, ahora la vemos con cierto desdén, pero en ocasiones pudiera ser la única solución. Y parte con la tradicional línea de audio. Claro que habría que tender algunos kilómetros de cable, pero en ciertos lugares no hay otras soluciones. El teléfono tradicional o el teléfono celular. O con las nuevas tecnologías de manera digital, a través de un codificador de codificador IP, aplicaciones de audio sobre IP o de voz sobre IP, muy parecidas las dos, simplemente la una tiene más ancho de banda que la otra y permite transmitir mayor calidad de audio o música, que el de voz sobre IP simplemente se preocupa de mantener la calidad de una voz. Y actualmente las aplicaciones de videoconferencia que, como ustedes saben, han sido las estrellas en este tiempo de pandemia. Visualmente les muestro aquí algunas de las soluciones que pudiéramos utilizar en las conexiones remotas. Probablemente la más profesional para radio son los codificadores y decodificadores IP, que nos permiten enviar el audio codificado a través de una conexión IP, pero para ello necesitamos tener una conexión de datos, ya sea dedicada o ya sea a través de internet, dependiendo de lo que pueda tener cada radio, y emitir en un punto y decodificarlo en el otro. No todas las estaciones tienen estas posibilidades. A la derecha, en cambio, tenemos las aplicaciones de videoconferencia, en donde con prueba y error muchos hemos usado algunas de las marcas que estamos viendo aquí a la derecha y han sido una solución que nos han permitido crear un estudio digital en donde podemos ver a los panelistas de la manera que lo estamos haciendo el día de hoy. Y con un funcionamiento similar, pero probablemente con la desventaja que no podemos ver a los panelistas, podemos tener las aplicaciones de audio sobre IP, como por ejemplo Mumble, en donde se pueden tener conferencias como las videoconferencias, pero serían una especie de audioconferencias en donde no vemos al interlocutor, pero nos escuchamos todos, aunque en radio probablemente estemos acostumbrados a esos escenarios donde no nos vemos siempre, pero sí nos escuchamos y podemos coordinar. Y algunas otras propuestas como BB Audio Software o las conexiones de audio sobre IP. ¿Cuál de estas utilizamos? Dependerá de qué es lo que tenemos nosotros como radio. Y no solamente como radio, sino también quién tiene que conectarse, porque la radio puede tener un buen ancho de banda, una buena conexión a internet, pero si yo me voy a conectar remotamente desde mi casa, ¿qué es lo que tengo en la casa? ¿Qué tipo de plan de internet tengo desde la casa? ¿Y en qué horarios me conecten? Porque recuerden que en este mundo virtual que estamos saliendo de a poco, las clases se hacían desde casa, las reuniones de trabajo se hacían desde casa y las salidas al aire se hacían desde casa. Por lo tanto, ese ancho de banda que inicialmente parecía ser suficiente, cuando había unas 3 videoconferencias de clase de los chicos que están atendiendo a sus estudios y había que salir a la vez al aire, entonces lo que parecía ser que alcanzaba podía encontrarse con problemas, ¿no es cierto? Si tengo un códec, un decódec para conectarme, si tengo un mini estudio en la casa, si hay una computadora con los requisitos mínimos para operar con estos programas, porque, por ejemplo, audioconferencia va a consumir muy pocos recursos, pero si tengo videoconferencia, sí voy a necesitar mayores recursos. O recurrir a la tradicional conexión telefónica, ahora ya a través de celulares, para lo cual en muchos casos el celular necesita de un plan de datos. ¿Qué limitaciones puedo tener? Ancho de banda, línea telefónica, licencias de software. Ustedes saben que algunas aplicaciones dan un tiempo de uso con un número limitado de usuarios. Por lo tanto,
en algunos casos, si se usaba esta herramienta, no podíamos pasarnos de 40 minutos porque si no, la entrevista podía caerse o podíamos limitar el número de usuarios que se conectaban. Eso tenemos que analizarlo y solucionarlo como estación de radio y los usuarios que estén utilizando este software. Aclarando de que hay software que pueden ser libres, open source o que pueden tener costos, ¿no? Y la radio y los usuarios son los que van a definir cuál de estas aplicaciones utilizar. ¿Qué estabilidad tenemos de la conexión? Así que con esto yo tengo que ver cuáles son mis alternativas. Las tradicionales o puedo pasar a las digitales que nos dan todas las ventajas. Sin embargo, como lo decía de manera inicial, esto dependerá de las características y de los lugares de donde nosotros tengamos que conectarnos. Eso quiere decir que si voy a hacerlo de manera tradicional, necesitaré el tradicional híbrido telefónico. Si no tengo un híbrido telefónico, porque también hay radios que pueden estar en sectores rurales con muy pocos recursos, el phone patch, que lo podemos construir nosotros mismos. Y por último, el viejo truco del manos libres y el micrófono sobre el teléfono. En radio hacemos de todo para conseguir que la señal salga hacia nuestros oyentes, ¿no? Y si tenemos una línea física, se necesita un equipo que pueda transmitir a través de este cable, ¿no es cierto? Lo mismo para los codificadores de codificadores. Tenemos IP pública en la casa. ¿El códec que estoy utilizando requiere 2 IP públicas o basta con que la estación de radio tenga una IP pública? De los anchos de banda ya lo habíamos hablado. El tema de retardos no lo he mencionado, pero por ejemplo las conexiones satelitales permiten conectarse a Internet, pero introducen retardos que pueden ser manejados con un poco de experiencia, pero que si no se lo toma en cuenta en la ecuación, pudiera volver muy compleja la conexión. Si hemos podido trabajar con walkie-talkies en donde decíamos adelante cambio, también podemos hacerlo con pequeños retardos que pueden introducirnos las conexiones satelitales de Internet. Y esto tiene que ver también con la estabilidad de la conexión. Y nuevamente, para voz sobre IP o audio sobre IP, ancho de banda, retardos y estabilidad de la conexión. Una vez que hemos seleccionado nosotros con qué podemos trabajar, iremos siempre haciendo prueba-error, ajustando, mejorando, prueba-error, ajustando, mejorando. Y eso va desde la conexión, los equipos que utilizamos, el micrófono que utilizamos, cómo están los retornos de audio. Y tenemos, como una buena radio, ya sea que tenga muchos recursos o pocos recursos, definir un plan. ¿Qué pasa si se nos cae la conexión de Internet? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan Z? Recuerden que cuando se diseñan los sistemas de telecomunicaciones, es poco probable que se tenga la capacidad superior al 30% de conexiones simultáneas porque estadísticamente eso no ocurre en ningún sistema de telecomunicaciones, ni de telefonía celular, ni de telefonía fija. Quienes han pasado por escenarios de terremotos o maremotos o estos escenarios en donde todo el mundo trata de ver cómo está la familia, conocen que los sistemas tradicionales de comunicaciones terminan fallando. Entonces, ¿qué pasa si falla mi plan A? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? ¿Cuál es mi plan Z? Con esta pequeña introducción le doy paso a los compañeros del panel para conocer las experiencias que hemos tenido alrededor de esta pandemia, pero que se conecta con otros eventos sobre lo que nosotros no tenemos control, pero que afectan sustantivamente a los sistemas de comunicaciones. Y es donde la radio no puede fallar. Todo puede fallar, pero la radio sigue funcionando porque a la final echamos a operar nuestro transmisor, echamos a operar nuestros enlaces y se convierten en servicios de orientación y de ayuda a la población que deja de estar conectada por todos estos eventos, pandemia, terremotos, maremotos, etcétera, etcétera, que pudieran sacarnos de la forma en la que operamos habitualmente. Gracias, José María. Gracias a ti, Charles. Nos gustaría ahora el punto de vista de una persona que ha dedicado una buena parte de su carrera profesional a atender en situaciones difíciles esas demandas que siempre hacemos los periodistas o los técnicos, ¿no? Que a veces son las demandas imposibles. Y en este caso, ¿cuál es la experiencia que Pablo Philips nos puede contar? No solamente de lo que ha pasado la pandemia, sino de su larga trayectoria atendiendo estas cuestiones. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros Radio Cooperativa es una radio que es fundamentalmente periodística y que por lo tanto transmite
80% de voz y 20% de música, y la música en horarios no prime, digamos. Y por lo tanto, nosotros funcionamos con periodistas que antiguamente estaban todos en el estudio, y con conductores y con invitados que se les invitaba a programas que los manejaban uno o dos conductores, programas de tipo periodístico o deportivo fundamentalmente. Ahora, cuando comienza la pandemia, empiezan las restricciones, porque a nosotros al principio nos vino muy fuerte la pandemia, y el gobierno instauró restricciones de circulación muy fuertes, y por lo tanto la gente tenía que quedarse en su casa. Y como dice Joseph, a nosotros nos tiran el problema de que teníamos que conectar a todas estas personas desde sus casas a los estudios de la mejor manera posible. Ahora, como nosotros somos una radio no tan pequeña, tenemos bastantes medios de comunicación, y por lo tanto lo primero que tuvimos que hacer fue una cierta categorización o clasificación de los medios que contábamos, ¿ya? De modo de asignarle los medios más seguros y de mejor calidad a los conductores principales, y de ahí hacia abajo ir desgranando el sistema. Y en esta categorización, primero nos fijamos en las comunicaciones con códecs portátiles, ¿ya? Códecs portátiles en el extremo del conductor o del invitado, con un receptor IP en el estudio, ¿ya? Y la ventaja que tiene esto es que, primero que nada, la calidad de audio es muy buena. Se puede contar con un retorno N-1, o sea, el retorno con el audio de todos los participantes menos el propio, ¿ya? Y sin retardo, que es importante. Adicionalmente, algunos de los códecs que nosotros usamos tienen la posibilidad tienen conexión vía Wi-Fi, conexión de red y conexión con banda ancha móvil, algunos con posibilidad de conectar dos bandas ancha móvil, lo que permite hacer lo que se llama bonding, que es repartir los datos en varios canales de comunicación, lo que mejora la estabilidad de la conexión. Estos códecs portátiles, los más conocidos en Chile son los americanos Comrex, Tyline, los españoles Prodis, que fabrica uno que se llama Quantum Light, y otro que hace AEQ, que se llama Phoenix Aleo. Todos funcionan parecidos. Para tener buena calidad de audio funcionamos con codificación AAC a 64 kilobits por segundo, o codificación Opus, dependiendo del códec que se trate. La idea de instalar estos códecs partía por, de alguna manera, certificar la conexión a Internet existente en el hogar de cada una de las personas que queremos conectar. Nos dimos cuenta que con conexión a Internet que permitan 2 megabits por segundo de subida y bajada, estos equipos funcionan perfectamente bien. Ahora, como nuestros programas son de conversación en general, de interacción entre los participantes, se generó adicionalmente a esto una interconexión entre los periodistas y los talentos que dirigen los programas vía WhatsApp, de modo que ellos se puedan coordinar, ¿ya? Saber cuándo darle paso a uno, a otro, etc. Esa fue la primera jerarquía que consideramos. En una segunda nivel, consideramos algo parecido, pero con las estaciones remotas, ya no una unidad específica para este efecto. Estas unidades específicas tienen la ventaja que uno puede conectar micrófonos directamente y fonos directamente, y puede regular niveles y todo ese tipo de cosas. La segunda etapa es parecida a la primera, pero con terminales remotos constituidos sobre un computador fijo, un laptop o un smartphone. ¿Ya? Lo que se requiere en ese caso es tener en el estudio un receptor e incorporar en la estación remota un software
específico. Nosotros usamos el software Opal, que es de un fabricante americano, ¿ya? Y tiene la ventaja que es muy flexible, porque cuando uno quiere invitar a un participante a un programa, simplemente le da las indicaciones para bajar la aplicación en su computador y posteriormente se le manda un link en el cual él hace doble clic y queda conectado inmediatamente. Y queda conectado con las mismas condiciones que yo decía antes, con retorno sin delay, con buena calidad de audio. Ahí a veces hay algunos problemillas porque los laptops no siempre tienen buenas entradas de micrófono y buenas posibilidades para ajustar niveles, y por lo tanto en algunas ocasiones pusimos alguna interfaz para poder manejar ese tipo de cosas. Eso lo usamos con los participantes principales. También utilizamos comunicación vía teléfonos celulares, pero comunicación vía teléfonos celulares con software especiales para tener mejor calidad de audio. En el caso nuestro, software no libre, sino que pagados, y que permiten, utilizando celulares, tener una calidad de audio casi comparable a la de los códecs. Y de ahí, bajando, nunca desdeñamos la posibilidad de usar telefonía celular pura y simple, con menor calidad de audio, por supuesto, pero que está siempre disponible. E incluso el uso de líneas telefónicas, las que se llaman POTS, líneas alámbricas, también es algo que consideramos como última posibilidad en caso que falle todo lo demás. Esa es nuestra experiencia. Ahora, el resultado de nuestra experiencia es que pudimos eliminar la transmisión en los estudios y trasladarla prácticamente en la totalidad a las casas de los periodistas y de los talentos y de los visitantes, sin que el público casi se diera cuenta de que esto estaba sucediendo. Por supuesto, al principio hubo algunas descoordinaciones, pero con el tiempo los encargados de las transmisiones pudieron coordinarse perfectamente bien, y hasta el día de hoy en que el COVID digamos, las restricciones del COVID se han relajado, seguimos haciendo muchísimos programas en forma remota, porque a los periodistas y a los conductores les gustó que no tenían que, sobre todo los que hacen programas muy temprano, se podían levantar, qué sé yo, media hora más tarde, lo que no es menor. Esa es nuestra Gracias. Gracias, Pablo. Oyéndote hablar, me acordaba de lo que me preguntó un periodista de tiempo, que me dijo, oye, ¿tú crees que vamos a volver a los estudios? Que está funcionando todo tan bien que a lo mejor no volvemos. Yo creo que sí, vamos a volver, pero evidentemente, realmente, yo creo que los oyentes, al menos en el caso en España, no notaron que se estaba produciendo la mayor parte de cosas desde las casas, inclusive del anchorman, del presentador, del talento. Sí. ¿No? Los talentos que estuvieron haciendo programas en directo desde sus casas durante un tiempo. Y no digo ya los periodistas, en fin, expertos, colaboradores. Por tanto, yo creo que realmente este es un tema, ¿no? Una de las lecciones que deja el COVID. Mira, yo creo que vamos a volver. Vamos a volver, pero parcialmente. Vamos con Daniel Rodríguez. La experiencia, digamos, cuando se ha trabajado, se tiene conocimiento del tema de radios locales. Yo creo que también es interesante el caso español, en este caso el caso catalán, para entendernos, donde hay un importante número de emisoras de radio, diferentes comerciales, públicas, tercer sector, etcétera, etcétera. A ver qué nos cuenta él sobre la experiencia, digamos, de esas radios del tiempo del COVID. Cuando tú quieras.
Gracias, Josep María. Pues en nuestro caso podríamos decir que es verdad, es un caso bastante singular. En Cataluña hay más de un centenar de radios locales y comunitarias. También hay radios privadas comerciales a nivel regional, por lo tanto, digamos que es un panorama comunicativo en radio muy, muy importante, ¿no? Y la pandemia seguramente hizo cambiar algunas dinámicas que en muchos casos habían empezado a percibirse porque empezaban ya medios exclusivamente por Internet, con transmisión por Internet, trabajando entre redacciones virtuales y presenciales. Había ya algunos medios que estaban trabajando así, pero la verdad es que la mayoría continuaban con sus flujos de trabajo tradicionales en estudios, en locutorios y controles técnicos, y por lo tanto el reto del coronavirus, pero evidentemente antes mencionabas en la región donde yo estuve trabajando durante 5 años, también tenía una serie de singularidades con algunas ocasiones, algunos incidentes, algunos accidentes que había que responder rápido y dar una solución rápida con conexiones y contribuciones desde cualquier punto, ¿no? Y seguramente esto es lo que nos permitió después, durante los meses de confinamiento, poder hacer contribuciones desde casa con mayor facilidad. Yo creo que aquí uno de los retos que consiguió la radio local, al menos en Cataluña, que es lo que yo conozco más, es tener equipos y tener herramientas, sobre todo audiocódecs, que ahora comentaban los otros compañeros que están en esta mesa de debate, pues que muchas radios ya disponían de estos equipos y, por lo tanto, fue un poco más fácil poder hacer la transición de hacer la programación desde casa en vez de hacerlo desde los estudios. A mí me gustaría, aprovechando que han hablado un poco ya tanto Charles como Pablo, un poco de sus experiencias y un poco más en el ámbito técnico, dar algunos consejos sobre mi experiencia, especialmente pensadas para radios locales y comunitarias, dado que muchas veces son radios que tienen un presupuesto muy limitado, que la verdad es que seguramente antiguamente tenían mucha más capacidad económica, pero con la irrupción de medios digitales, con la propia pandemia, con también la situación actual, es más complicado poder tener los mismos recursos económicos que antes. Y aunque se ha democratizado, es verdad, muchos de los equipos de transmisión broadcast y de los equipos de baja frecuencia, y que ahora son mucho más asequibles que hace unas décadas, es más barato a algunos equipos, pues los presupuestos también son limitados. Así que me gustaría dar algunos consejos o algunas ideas para poder aprovechar y poder dar mejor servicio en caso de necesidad de poder hacer contribuciones desde casa o desde fuera de casa. Pongo el ejemplo desde casa porque así es como se llama este debate, pero de alguna forma podría ser tanto desde casa como desde el exterior. El primer concepto sería plantear si vamos a gestionar las contribuciones desde casa remoteando nuestra radio, por lo tanto, que desde casa lo que estamos haciendo es manejar la consola de sonido, manejar la mesa de mezclas, manejar los audiocódecs, manejar los equipos que tenemos en nuestras instalaciones, o bien decidir directamente hacer toda esta gestión desde nuestra casa, desde nuestro despacho, desde nuestro comedor, desde nuestra sala de trabajo. Por lo tanto, esta sería la primera diferenciación. Hay que pensar si estamos pensando en remotear o estamos pensando en gestionar directamente desde casa y desde aquí mandarlo a transmisión. Mi consejo, por la experiencia de todos estos años, es que las radios locales y comunitarias deberían ya tener una mesa digital en sus estudios, al menos una, la mesa principal, que sea una mesa digital. En los últimos años se ha ido digitalizando los estudios. Es verdad que la continuidad en radio, pues desde los 2000 ya todas las radios tenían automatizada la continuidad con un ordenador, pero no así las mesas de sonido, porque son más caras, porque tenemos esa fiabilidad que es un equipo que tiene que funcionar, que hay que rentabilizar, y por lo tanto, digamos que hasta que no hemos visto una obsolescencia por parte del fabricante o que ya nos está dando signos, ese analógico rascado, esos signos de que pues, las mesas ya están pensando en jubilarse, pues no hemos hecho el paso al digital. Es un consejo general, hay muchas marcas en el mercado, pero hay muchas de ellas, y ahí va la parte interesante, que ofrecen ya la capacidad de
un software de gestión remota, es decir, que desde un ordenador yo puedo estar abriendo, cerrando canales, haciendo los enrutamientos, subiendo, bajando los faders, haciendo preescuchas o mandando órdenes a donde sea. Por lo tanto, tenemos una absoluta flexibilidad. Y esto es importante si lo que planteamos es, como digo, remotear, porque antes hablaba Pablo, por ejemplo, de que en Radio Cooperativa tienen infinidad de audiocódecs de diferentes marcas y fabricantes. Pues precisamente, y me parece que, si no me equivoco, Pablo, luego lo comentas, virtualizasteis un estudio, ¿no? Y pudisteis después, desde casa, pues gestionar todas las señales, todas las comunicaciones de un estudio fuera de él. Por lo tanto, digamos que todos los equipos están en un sitio más seguro, con conexiones más fiables, con suministro eléctrico fiable, y no el de casa que se nos puede ir, y más como está el panorama hoy en día. Y luego lo que sí que sería interesante es que el técnico, la persona que se encargue de esta gestión de contribuciones, tuviera en casa un audiocodec profesional. Si solo tiene uno, estéreo, puede utilizar el método de separar canal izquierdo y canal derecho, mandándose el programa y la preescucha de la mesa por ambos canales, L y R, o si tiene un audiocodec bidireccional y doble, pues puede aprovechar y enviarse pues en estéreo tanto el programa como la preescucha. Por lo tanto, digamos que desde casa puede escuchar y puede mandar a través de este audiocodec también las órdenes a los otros audiocodecs que estén conectados, incluso a los compañeros que puedan estar presencialmente en el estudio hablando por el micrófono. Esto es un punto y aparte, porque ahora viene un poco, cogiendo también el hilo de Charles, que ha estado hablando de aplicaciones, de sistemas de videollamada, de videoconferencia, pues si queremos hacer toda esta gestión desde casa. Hay softwares profesionales de audio de alta calidad que emulan un poco los audiocodecs, que ya están empezando a funcionar, funcionan sobre codec Opus y utilizan tecnología basada en el navegador Chrome. También ya se está preparando para todo el mundo Apple. Hay diferentes en el mercado, no hay muchos, porque eso también es una tecnología que se está poniendo ahora nueva, porque va a permitir directamente prescindir de los audiocodecs físicos y trabajar únicamente con sistemas virtuales en el ordenador, ¿no? Esto hay algunas radios que ya lo están probando. Tengo conocimiento, por ejemplo, que aquí en España hay una radio que es Onda Cero, que utiliza este sistema frecuentemente. En Cataluña, por ejemplo, la agrupación, la red de radios locales, que es la Xarxa, también tiene. Hablo de España porque es lo que conozco, pero sé que hay otros muchos medios que también están probando sistemas parecidos. Y si no, tenemos evidentemente las aplicaciones de audio por IP o de videoconferencia, que son un sistema muy interesante. Y aquí es donde viene también otro consejo. Si tenemos un audiocodec, antes ha mencionado Pablo algunos, ¿no? Pues los Prodis, los AEQ, los Combrex, los C-Line, muchos de ellos, o en las nuevas versiones, ya traen posibilidad de hacer un envío sumatorio de diferentes señales con una entrada de micrófono, una entrada de línea, o más de una entrada de micrófono más una entrada de línea, y también entrada USB. Y esto nos puede permitir, por ejemplo, hablamos de gestionar contribuciones desde casa, tener una reunión de videoconferencia, por poner un ejemplo más visual, conectada a nuestro audiocodec. Por lo tanto, el audio directamente se manda por digital a nuestro audiocodec, añadimos nuestro micrófono en el audiocodec y lo podemos mandar todo directamente hacia la estación emisora. Esto está muy pensado, por ejemplo, para que periodistas, antes que Josep María decía, bueno, ¿cómo los periodistas podemos resolver? ¿No? Pues desde su casa puedan hacer directamente ya una reunión con diferentes invitados, una tertulia o una entrevista con un invitado que tiene por videoconferencia, con su micrófono profesional. Evitamos todo el tiempo de los retardos también que podría añadirse en el caso de que tengamos las comunicaciones centralizadas en la emisora, y nos manda directamente el sumatorio de la videoconferencia y del micrófono, con lo cual estamos consiguiendo pues audio de muchísima calidad, aprovechando al máximo los recursos, ¿no? Yo creo que sería una manera, un método para
aprovechar y exprimir al máximo los recursos de audiocódex que muchas veces pues, se compran, se utilizan para hacer conexiones desde la calle, pero que tienen muchas más funciones que se pueden aprovechar y que, por lo tanto, desde aquí mando una invitación a todos los compañeros y compañeras de radios locales y comunitarias que tengan audiocódex, pues que se lean un poco el manual e intenten exprimirlo al máximo, porque justamente ahí pueden aprovechar todas sus funciones para tener mejor calidad muchas veces y por necesidades varias de tener diferentes conexiones, micrófonos, líneas USB y ofrecer esas contribuciones desde casa a la emisora, a la antena, con gran calidad. Gracias, Daniel. Estamos en la parte final, porque, como decía el tópico, en la radio el tiempo es todo, ¿no? Es nuestra medida de las cosas. Pero una pregunta muy corta para Charles. Cuando hablan, aquí nuestros compañeros han hablado de algunos elementos técnicos, como los códecs, ¿tú crees que las radios comunitarias de tu país tienen acceso a ese tipo de material de un cierto nivel? Definitivamente sí. Lamentablemente el problema más que técnico, como decía Daniel, es de desconocimiento, porque así como no revisamos los manuales, a veces solo enchufamos el equipo, el micrófono y al aire, ahí tampoco investigamos. Hay muchísima información y hay muchísimos códecs que se pueden utilizar, que son open source o que son libres, y que las radios pudieran utilizar con calidades similares a la que está hablando Pablo o Daniel, porque el códec Opus es un códec que se puede utilizar de manera abierta y es un códec que tiene la calidad suficiente para que las estaciones de radio puedan operar. Entonces, no solamente las radios comunitarias, porque a la final los presupuestos también comenzarán afectando a las estaciones de radio tradicionales o más grandes, porque recuerden que hay productos sustitutos que están entrando muy agresivamente y que están poniendo en cierta manera en jaque a las radios. Entonces los recursos vamos a tener que analizarlos, revisarlos bien y no necesariamente tener más infraestructura, comprar más equipos, sino explorar alternativas que pueden servirnos para realizar este tipo de conexiones remotas. Como lego en la materia, voy a decir una cosa que no sé si consideran que es correcta, pero creo que la tecnología en estos momentos nos iguala más que hace 20 o 30 años cuando yo estaba a pie de calle con un micrófono. Es decir, en aquel momento se distinguían las emisoras ricas de las pobres, las grandes cadenas de las locales, etcétera, etcétera. Y ahora observo, por lo que ustedes han contado, que el acceso a la tecnología no es una barrera muy importante como era entonces. Es decir, que en este aspecto hemos mejorado y, por tanto, las posibilidades, tanto por lo que decía Daniel como por lo que decía Charles, como el propio Pablo, la tecnología viene a favor de igualar un poco todos los actores radiofónicos que existen en el mundo en diferentes categorías, coberturas, programaciones, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo es el tiempo y debemos de terminar. Os agradezco vuestras intervenciones, sobre todo porque para una persona que no es del gremio se han entendido perfectamente. Y creo que eso es importante, porque yo a veces, cuando empezaba la radio, hablaba el ingeniero de los inputs y yo ya me perdía mucho. Y al cabo de 5 minutos le decía, perdona, haz lo que puedas por mí, pero no me obligues a entender lo que no entiendo. Y por el contrario, sus intervenciones han estado a muy buen nivel para que todos los que nos hayan escuchado hayan entendido y sobre todo hayamos respondido un poco al titular del panel, ¿no? Que eran las contribuciones de audio desde casa. Cómo la tecnología ha favorecido esto y que podría ser, si usted me lo permite, una de las lecciones positivas de la pandemia para los medios de comunicación y particularmente para la radio. Bueno, muchas gracias y, como decía yo, nos oímos en la radio. Muchas gracias. Muchas gracias.